Hola mis queridos hermanos y amigos. Hoy quiero ofrecer un estudio que tiene que ver con la muerte y sobre todo con esos instantes antes de el partir de este mundo. El qué piensa la persona cuando se encuentra al borde de la muerte. Es importante pensar que cuando la persona está consciente que su muerte está cerca, debe considerar el cómo ha vivido, sus errores, sus maldades, sus pecados. Es el tiempo de reflexionar para que el alma satisfaga esa inquietud que tiene de saber a dónde irá y prepararse, aunque el tiempo está cerca de vida, prepararse para lo que viene. Y entonces esa reflexión puede llevar al remordimiento, un estado en que la persona se vuelve consciente de sus errores, de lo que ha hecho, de cómo ha vivido. Esto es importante. Y de allí pasar al arrepentimiento, es decir, dolerse de todas aquellas acciones, comportamientos, actitudes inclusive, que provocaron daños a otros y a sí mismo. Y entonces, frente a este arrepentimiento, la búsqueda de la redención, de la salvación de su alma y del querer estar en el lugar anhelado por el alma, que es allá en la presencia de Dios, allá en el lugar donde todos queremos estar, pero que muchas veces no conocemos bien ese lugar, no sabemos el camino para llegar a ese lugar y no entendemos que Jesucristo es el que nos puede llevar a ese lugar. La pregunta entonces es, ¿qué hago? Veamos el texto base de esta predicación. Lucas capítulo 23 versículos del 40 al 43. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El texto nos presenta la crucifixión y muerte de Jesús y los dos ladrones. Los tres estaban crucificados. Habían llegado a ese lugar llevando sus cruces, siendo golpeados, siendo ofendidos, siendo maltratados por la guardia romana. Llegaron a ese lugar y fueron crucificados, y los tres estaban en una situación de dolor, de aflicción y al borde de la muerte. Uno de los ladrones injuriaba al Señor Jesús y lo menospreciaba, y ese menosprecio era rechazándolo y ofendiéndolo y burlándose de él, porque le había escuchado que él era el Cristo. Inclusive dice Lucas que ese ladrón le pidió al Señor Jesús en tono de burla que si se salvaba a él, que también lo salvara a ellos. Pero no era el término de la salvación espiritual, sino que se bajara él de la cruz con su poder, que se liberara de los clavos y que no solamente él lo hiciera para él, sino también para ellos dos. Y no consideró la conducta de Jesús, la misión de Jesús, y no entendió que Jesús era el Hijo de Dios
era el enviado de Dios, era el Mesías, era el Señor, era el Salvador, era Jesús. Mientras que el otro tuvo un poco más de reflexión sobre lo que sabía de Jesús, sobre la vida de Jesús, sobre el ministerio de Jesús. Por eso tiene otra actitud, tiene un diálogo con Jesús diferente. Y entonces, sabiendo que va a morir, sabiendo que su situación es terminal y sabiendo que su alma le reclama un arrepentimiento y la salvación, recurre a Jesús de una manera sabia. Por eso él recrimina al otro compañero, al ladrón. Lo recrimina de tal manera que le hace ver al otro que en verdad los delitos que lo llevaron a esa condenación, a ese estado de premuerte, lo merecen, pero Jesús no. Y ahí es donde cae en la cuenta que Jesús es un hombre inocente, que no ha cometido errores, ni pecados, ni delitos. Quizá por referencia propia o quizá por testimonio de otros, supo que Jesús había hecho muchos milagros, había echado muchos demonios y sobre todo hablaba de una salvación del alma, de la redención a través de él, y que él podía salvar a quien él quisiese y que para quien quisiera la salvación debía pedirle a él que lo hiciera. Por eso este hombre va a recurrir a Jesús. Y aquí lo interesante es lo siguiente. En esa frase de él que dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, una pregunta para el otro ladrón, es que este ladrón reconoce y encuentra que actuó sin compasión, sin piedad, sin respeto, sin sensibilidad, sin cordialidad cuando cometía sus delitos. También reconoce que fue una persona abusiva, agresiva, intolerante, cruel, grosera. Todos estos elementos que se conjugan en el remordimiento y en el arrepentimiento es lo que lo lleva a pedirle al Señor Jesucristo que se acuerde de él. Y aquí tenemos que hablar del temor frente a la muerte. Los delitos cometidos merecen un castigo y ese castigo lo va a padecer el alma, no el cuerpo. Y es un castigo eterno, es un castigo de sufrimiento y por eso hay temor. Y es lo que le dice al compañero, aquel de pronto que lo acompañaba en sus fechorías, y le reprocha la actitud que tiene frente a Jesús, censurándolo y condenándolo. Entonces este hombre, en esa reflexión tan especial, reconoce que es pecador y que necesita arrepentimiento, porque no quiere padecer el castigo que se le avecina. Entonces le pide al Señor Jesucristo que lo tenga en cuenta. Y siente que su alma es la que grita, haz algo por salvarme, sálvame. Recurre a este hombre que está al lado, recurre a Jesucristo, que da salvación, que da perdón, que da vida eterna. Háblale, dile que tú eres un pecador y que necesita que Él te perdone. Díselo antes que Él muera o que tú mueras. Aprovecha esta agonía, este estado ya premuerte que tienes y que Él también tiene, porque si no lo haces, vendrá para ti el castigo eterno. Y le dice al Señor Jesús en un tono de clamor,
en un tono de pesadumbre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esta frase es una petición sabia de este hombre que busca el reconocimiento de que él se arrepintió, de que él reconoció sus pecados y que él quiere estar en el reino con Cristo Jesús, en su reino. El hombre está realmente arrepentido y el hombre reconoce que Jesucristo le puede dar salvación y vida eterna. Es interesante cómo cuando una persona está al borde de la muerte, sabe que va a morir, ojalá llegue a ese punto en el que llegó este hombre pecador y haga lo mismo que este hombre pecador, que se arrepienta, que pida perdón y que le diga al Señor Jesucristo que quiere estar con él. Aquí es lo más interesante de ese paso sabio, de aprovechar que hay vida para pedir a Cristo Jesús la salvación de su alma. ¿Y qué es lo que este hombre espera escuchar de Jesús? Espera escuchar que sí lo va a hacer, porque entiende que Jesucristo no lo va a rechazar, Jesucristo no lo va a condenar, Jesucristo no se va a negar darle la salvación y la vida eterna. Por eso las palabras del Señor Jesús son muy, pero muy interesantes. Son la confirmación de que toda persona que se arrepiente de sus pecados, pide perdón a Jesús y desea estar en el reino de los cielos, el Señor Jesucristo le va a decir esta frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una frase de seguridad, una frase de esperanza, una frase que da tranquilidad a quien le ha pedido a Jesús que esté con él en el paraíso. Y Jesús le responde: hoy estarás conmigo. Qué interesante este diálogo entre dos moribundos, pero es mucho más interesante para aquel que se arrepintió, para aquel que aprovechó esos minutos o esos segundos antes de morir para arrepentirse, para pedir perdón, para pedir salvación a Cristo Jesús. ¿Cómo se sentiría este ladrón al escuchar a Jesús decirle: hoy estarás conmigo en el paraíso? Yo creo que este hombre descansó de la culpa, de esa situación de intranquilidad que produce la carga pecaminosa, la vida equivocada, los hechos que lo condujeron a ese momento de castigo. Yo creo que este hombre descansó, se sintió aliviado, se sintió esperanzado de que sus pecados Jesucristo los había perdonado. Y entonces tuvo tranquilidad. Podía enfrentar la muerte ya. No le importaba que muriera prontamente. Le iban a quebrar los huesos para acelerar su muerte. Pero ya él no entraría en una agonía, no entraría en un sufrimiento desesperado pensando que su alma se iba a perder, que su alma iba a ir al castigo eterno. Ya no, ya estaba tranquilo, ya esperaba con resignación la muerte que muy pronto, en pocos minutos probablemente, venía y lo tomaría. Este hombre recibió de Jesús la mejor noticia, el mejor regalo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Allá en el lugar donde van las almas redimidas, las almas que se arrepintieron, las almas que tuvieron
la sabiduría para ponerse a paz con Dios, para lograr que Dios tuviera misericordia. Y entonces, ante esa declaración de ir a ese lugar hoy mismo, en ese mismo instante cuando muriese, esto alivió a este hombre, lo tranquilizó de tal manera que el hombre ya podía morir tranquilo, ya podía estar quieto esperando la muerte. Qué interesante cuando este hombre aprovechó esos momentos para hablar con Cristo Jesús. El otro ladrón, por ser altanero, por ser grosero, por injuriar al Señor Jesús, no recibió lo mismo que este hombre, porque no se arrepintió, porque no reconoció a Jesucristo como Señor, como Redentor, como Salvador. El alma de aquel ladrón no arrepentido se fue al castigo eterno, mientras este que tuvo la sabiduría, que aprovechó el momento, que decidió confesar sus pecados, que se enteró que había para él una oportunidad de salvación, la última oportunidad que podía tener, la aprovechó. Y la aprovechó de una manera sabia, pidió perdón, pidió salvación, pidió vida eterna y pidió estar allá, en la presencia de Dios, en el paraíso de Dios, en los cielos de Dios. Y se fue. Es interesante cómo este pasaje bíblico nos presenta esa escena de esos tres hombres crucificados y las actitudes de cada uno de ellos, lo que deseaba cada uno de ellos. Creo que lo más satisfactorio para el Señor Jesús es que estando en la cruz hasta el último momento, salvó las almas, salvó a este pecador que pidió perdón. Yo creo que el Señor Jesús allí tuvo una satisfacción muy grande y murió haciendo lo que Dios, el Padre, le había mandado: llevar a las almas a la presencia del Padre, llevar las almas al paraíso. Jesús, pues, no se negó a recibir la declaración de este pecador. No se negó a redimir a este hombre pecador. No importó para Jesús la historia criminal de este hombre, la historia de delitos y todo lo que había hecho. En ese momento el Señor Jesús le perdonó todos sus pecados y el hombre quedó limpio. Y quedó tan limpio que se lo podía llevar hoy mismo al paraíso. Diálogo que nos ayuda a comprender la misericordia de Cristo Jesús, la compasión de Cristo Jesús, la forma en que el Señor Jesucristo recibe al pecador, sea quien haya sido. No importa sus delitos, no importan sus pecados, no importa su vida equivocada. A él lo que le importa es que la persona le reconozca como Señor, como Salvador, como Redentor, se arrepienta y pida perdón de sus pecados. Eso es lo que importa para el Señor Jesús. Y este hombre fue sabio. Antes de morir, pidió perdón. Ahora podríamos decir, quizá este sermón está dirigido a los moribundos, aquellos que tienen un cáncer, aquellos que tienen una enfermedad terminal, aquellos que están en agonía. Sí, en verdad sí. Este mensaje va dirigido especialmente a esas personas que están en esa condición. Están esperando la muerte. Ya los médicos le han desahuciado, el término que se usa en medicina. Cuando hay sabiduría y el alma no va a morir y no está en condición de desahuciada. Por eso hay que aprovechar
y pedirle perdón a Cristo Jesús para salvar el alma. El cuerpo no. El cuerpo va a morir, pero hay que salvar el alma. Y para salvar el alma hay que arrepentirse de todos los pecados. Hay que pedir perdón a Cristo Jesús para que entonces esa alma se salve, para que esa alma vaya al paraíso de Dios, a los cielos. Y esto se debe hacer antes de morir. Quitar de la cabeza aquella idea que después de muerto se puede hacer rezos y hacer peticiones a Dios para que no se vaya el alma al castigo eterno. Es en vida que la persona tiene que tomar esa decisión. Ahora, este mensaje también va dirigido a aquellos que no están enfermos, a aquellos que están bien, pero que uno no sabe. En cualquier momento podemos perder la vida. Y eso significa que todos estamos al borde de la muerte, aunque no padezcamos de una enfermedad terminal, aunque no estemos en agonía. Cualquiera de nosotros puede llegar a la muerte en cualquier momento. Por eso es sabio decirles a todos, tanto moribundos como personas que están bien físicamente, o aparentemente bien, ¿no? Porque es que hay enfermedades ocultas que no se manifiestan cuando ya el cuerpo no aguanta más. Entonces la recomendación es que la persona haga un alto en el camino y piense que si va a morir, tiene que arrepentirse de sus pecados. Y sentir en ese momento, previo al arrepentimiento, un remordimiento que le haga meditar en cómo ha vivido, cuántos delitos ha cometido, cuántos pecados los ha visto Dios, cuánto daño le ha hecho a la familia, a la gente, a sí mismo inclusive, y que eso requiere perdón, eso requiere que Jesucristo le salve. Eso requiere que Jesucristo le dé perdón de esos pecados. Y si no muere, pero ha pedido perdón, entonces es una cuenta nueva. Es esperar una vida en conducta nueva y tener la valentía y la decisión de empezar una vida nueva sin cometer tantos errores, sin cometer tantas maldades, porque sus pecados han sido perdonados, pero de ahí en adelante comenzar una vida nueva, como dice la Escritura. Quienes están en Cristo Jesús empiezan una transformación, la cual no termina nunca, sino hasta que ya se llega a la presencia del Señor. Pero poco a poco se va dejando esas prácticas del pecado, esas conductas erróneas, esas conductas malévolas, esas conductas que afectan y hacen sufrir. Como dice las Sagradas Escrituras, es una nueva persona. Es una persona que ya entendió que sus errores pasados no debe seguirlos cometiendo, que ahora en Cristo Jesús empieza un proceso de santificación, y ese proceso de santificación es para mejorar su vida, es para transformar la vida, y esto lo va a notar la persona que se ha arrepentido, que ha sido redimida, y lo van a notar los que están a su alrededor. La conclusión de este mensaje es, sí, allí en la cruz este hombre reconoció que Jesucristo era el Hijo de Dios. No tenía ningún delito y él podía salvarle. Entonces decidió pedir perdón. Decidió arrepentirse de sus pecados. Decidió pedirle al Señor Jesús que lo tuviera en cuenta y se lo llevara
al reino de Dios, al paraíso de Dios. Y recibió de Jesucristo la respuesta afirmativa: sí, Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. La frase que tranquilizó a este ladrón, que ya no se podía calificar de ladrón, sino de justo, de arrepentido. Esta frase de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, le dio una paz y una esperanza de saber que si se moría, iba a estar allá en el paraíso, en la presencia de Dios, con Cristo Jesús. Iba a morir tranquilo. Y es lo más interesante, cuando uno está en paz con Dios, la muerte le puede llegar en cualquier momento y uno está en paz porque ha pedido perdón de sus pecados y ha sentido que Jesucristo le ha perdonado y le ha prometido el estar en el reino de los cielos. Aplicación. Hoy, muchas personas que estén en esta condición de agonía, de muerte terminal, de saber que ya no se puede hacer nada por sanar y que la enfermedad va a llevarle a la muerte, bien podían hacer lo mismo de este hombre, hacer la petición de decirle al Señor Jesús: quiero estar en el paraíso donde tú estás. Quiero ir a los cielos donde tú estás. Y sé que para eso te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy un pecador, es la confesión. Reconozco que no he vivido correctamente. Reconozco que le he hecho daño a muchas personas con mis comportamientos, con mi forma de hablar. He insultado, me he alterado, he cometido delitos, pero hoy quiero tomar la decisión de pedirte perdón, porque me arrepiento de todo lo que he hecho malo y quiero que me perdones. Perdóname, Señor Jesús, debería ser el clamor de cada uno. Perdóname, Señor Jesús, quiero estar en paz contigo. Y si tú me llevas, llévame a tu presencia. Si he de morir, Señor, llévame para estar contigo. Esa sería una buena decisión. Espero que las personas que están en condición de muerte cercana lo hagan. Prepárense para ir a la presencia de Dios y ya hemos explicado cómo se hace. Pero también para las personas que no sufren de ninguna enfermedad terminal o que no están en agonía, recordarles que en cualquier momento nosotros podemos morir. Recordarles que en cualquier momento pueden morir. Y entonces esto significa que hoy es el tiempo de pedir perdón, de arrepentirse de toda la maldad, de buscar salvación y vida eterna a través de Cristo Jesús. Hoy es el día de hacerlo. No esperar, porque si llega la muerte y no hay arrepentimiento y no hay redención, no hay salvación y no se puede estar en la presencia de Dios. Espero que esta meditación sirva para enseñar a todos los oyentes que, así como este hombre se arrepintió de sus pecados, así como este hombre pidió estar en la presencia de Dios a Cristo Jesús, y Jesús le correspondió, y Jesús le oyó, y Jesús lo concedió, asimismo lo haga con cada uno de los oyentes de esta meditación. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.